España se va a enfrentar a la selección de Georgia en el camino que tiene que recorrer para estar en la próxima Eurocopa 2024. Analizamos a la selección de Willy Sagnol, a los cruzados de Georgia, para conocer un poquito mejor a uno de los primeros rivales de España. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esos rivales de España. Ya os dije que íbamos a hacer este tipo de vídeos para intentar poner un poquito de luz, un poquito de foco en esas selecciones que vayan enfrentándose a la selección española en su camino hacia la Eurocopa de 2024. Ya sabéis que está a la vuelta de la esquina, que los años pasan rapidísimo, hace muy poquito hemos tenido Mundial, pero vamos a tener también un verano convulso con esa Eurocopa 2024 que se va a celebrar en Alemania. Vamos a disfrutar mucho de ella, pero antes hay que hacer los deberes en la clasificación y en este sentido España se encuentra precisamente contra un rival bastante fuerte, bastante complicado, ya no solo porque su equipo sea especialmente talentoso o que tenga un nivel bastante llamativo, porque no estamos hablando de una de las selecciones potencia dentro de Europa, pero sí que estamos hablando de uno de los equipos que pueden ser más costosos en cada partido, ¿no? Yo creo que si algo ha sido Georgia o ha demostrado en este camino hasta aquí, yo creo que es ser un equipo molesto, un equipo camaleónico, que sabe adaptarse a diferentes contextos del partido y que en ese sentido no se sienten incómodos en ninguno de los escenarios que se pueden plantear. Por lo tanto, vamos a tener bastante respeto a la selección de Georgia, vamos a intentar conocerla un poquito mejor y vamos a empezar, como siempre, pidiendo que os suscribáis al canal, que le deis apoyo, que si os gusta lo que hago, por supuesto que lo apoyéis y que me deis todo el apoyo a través de comentarios, a través de likes, a través de compartir los vídeos con quien creáis que le pueden interesar. Y aunque yo no sea el tipo más peinado del mundo, porque la verdad es que me estoy viendo en cámara y no estoy especialmente peinado, sí que voy a intentar lanzar un poquito de conocimiento, de información sobre esta selección de Georgia. Así que vamos allá, no me voy a entretener mucho más, vamos a hablar ya de esta selección de Georgia, una selección que personalmente a mí me parece muy interesante, una selección que personalmente a mí me parece que tiene bastantes cosas que podemos intentar entender o aprovechar dentro de lo que es el contexto de una selección europea que prácticamente hasta los años 90 no ha tenido demasiada participación dentro del circuito internacional, por razones obvias. Ya sabéis que formaba parte de la Unión Soviética, por lo tanto ha sido una selección que se ha tenido que recomponer en apenas 30 años, ¿no? Ha ido sacando talento de manera más o menos habitual, siempre había nombres importantes dentro de la palestra, pero nunca ha conformado un equipo realmente competitivo para este tipo de competiciones internacionales. Sí que ha estado presente, por ejemplo, en Champions League, sobre todo en rondas clasificatorias a partir de los 90, a través del Dinamo Tbilisi, por ejemplo, uno de los equipos más importantes del país, y sí lo estuvo, por ejemplo, en la Copa de Europa, en la extinta Copa de Europa en el año 79-80, que por cierto eliminaron al Liverpool en 16avos, y bueno, yo creo que es uno de esos equipos que de alguna manera sí que nos han acercado jugadores o recuerdos del fútbol georgiano. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el recorrido de Georgia ha sido corto en el plano de selecciones internacionales, pero que ha demostrado que es una selección a tener muy en cuenta, a respetar bastante. Dentro de lo que es la selección georgiana, aquí un poquito de datos para conocerla un poquito mejor, para tener alguna curiosidad que pueda parecer interesante. Es la 46 dentro del ranking UEFA, 78 en el ranking FIFA. Máximo goleador Arbelatse con 26 goles con la elástica georgiana. Máximo número de partidos jugados con la selección Kasia, un futbolista que es uno de los titulares indiscutibles de Willy Sagnol dentro de este equipo, un jugador súper importante para los planes de Georgia de cara al futuro. Es verdad que es un futbolista ya muy veterano, 36 años, un futbolista que se ha dejado la piel jugando para Georgia, es alguien de quien hablaremos luego un poquito más, pero bueno, 104 partidos con la selección, es el récord absoluto de la selección de Georgia. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de
lo que tiene esta convocatoria, de lo que tiene esta selección, de lo que puede dar. Es verdad que esto probablemente a muchos de vosotros no os diga mucho, porque hay muchos jugadores que probablemente no conozcáis, pero sí que hay unos cuantos que podéis conocer. Podéis conocer a Kochorashvili, un futbolista que ahora mismo está en el Levante. Podéis conocer a Burjania, un futbolista que ha pasado por el fútbol español en numerosas ocasiones. Por supuesto, a Mamardashvili, un futbolista impresionante que ha hecho un temporadón con el Valencia, una de las claves del equipo Che. Por supuesto conoceréis a Kvaratskhelia, un futbolista que ha sido una de las grandes claves del Nápoles, campeón de la Serie A. Y bueno, seguro que hay algún nombre que os puede llamar más la atención, como Mika Utache, un futbolista que ha llegado al Ajax, como el propio Chuck Betache, que yo creo que es un futbolista que sí que ha llegado a sonar años antes como uno de los jugadores más talentosos de la selección georgiana. Bueno, bastantes nombres, bastantes piezas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que considerar para lo que va a ser la selección georgiana y lo que ha construido precisamente Willy Sagnol. Un entrenador, yo creo que conocido para todos los que lo hayan visto jugar en equipos como el Saint Etienne, como el Mónaco, como el Bayern. Un jugador que, bueno, lució muchísimo, ¿no? Y que ganó la Copa de Europa, por ejemplo, con el Bayern de Múnich. Se retiró, de hecho, allí. Llegó a entrenar, era parte del cuerpo técnico que tenía Carlo Ancelotti. Luego estuvo entrenando incluso un partido ahí entre medias hasta que se firmó a Jupp Heynckes. Y bueno, prácticamente lo que es su primera oportunidad seria al frente de un banquillo es precisamente con la selección de Georgia a partir de 2021. Entrenador francés, como todos sabéis, un entrenador que está empezando a hacerse un nombre de manera bastante seria dentro de la selección georgiana. Y bueno, vamos a empezar a hablar de esas piezas que yo os comentaba, ¿no? De esos jugadores que a mí me parece que son llamativos, que realmente están construyendo un poco la mentalidad, la fuerza y sobre todo el mito alrededor de una selección como la georgiana. Vamos a empezar por Kasia, un futbolista del que ya os he hablado, el que tiene récord de partidos jugados con la elástica de Georgia. Aquí le vemos precisamente recogiendo una camiseta con ese 100 característico de haber llegado a los 100 partidos internacionales con la selección georgiana. Creo que es algo bastante importante, con bastante peso dentro de lo que podemos considerar la carrera de un futbolista que ha pasado por diversos niveles competitivos y que ha demostrado que tiene calidad para ello, ¿no? Un futbolista que yo creo que sorprende sobre todo por su rotundidad a nivel físico, pero que a pesar de que tiene cierta lentitud a la hora de desarrollar su juego como central, sí que es un futbolista que se anticipa muy bien, que lee la jugada, que sabe cómo anticiparse y cortar el pase del rival o incluso ir al suelo con bastante coherencia. Es un jugador que responde muy bien a los peligros, a los riesgos, y en este sentido creo que es un futbolista importante para los planes de Willy Sagnol. Yo creo que un futbolista que tiene una calidad y una capacidad enorme, ¿no? Tengo por aquí apuntado además en la chuleta que es un futbolista que tiene cierto recorrido, ¿no? Como decía, ahora mismo está en el Slovan Bratislava, un futbolista que ha pasado por el fútbol ruso, ha estado en el Anchi. Yo creo que es realmente un jugador que ha tenido mucho recorrido y que está siendo pilar fundamental en la construcción de una selección que, a pesar de todo, tiene muchísimos jugadores jóvenes, tiene muchísimos jugadores que están despuntando y que están empezando a ser esa nueva generación que va a dar un paso más con Georgia, ¿no? Empezamos obviamente por Kvaratskhelia, un futbolista que... Es que Kvaratskhelia a mí me parece un futbolista impresionante, ¿no? Creo que no le voy a descubrir a nadie que es un jugador con muchísimo desborde, muchísima velocidad, que prefiere jugar en banda izquierda precisamente por ser diestro, por esa capacidad para hacer la diagonal y enfrentarse al rival en el 1 contra 1. Es un jugador que disfruta del regate, que disfruta de la jugada, de la creación ofensiva. Creo que es un futbolista que tiene muchísimo peso dentro de esta selección de Georgia y que ha dominado desde el talento bruto de sus jugadas, ¿no? Yo creo que es un futbolista que, a pesar de que incluso Sagnol lo ha movido bastante de posición, tanto en partidos de 2022 que he estado viendo en la Nations League,
sí que me ha parecido como que le rotaban mucho de posición, ha jugado como enganche, ha jugado en banda izquierda, ha jugado en banda derecha, ha sido un futbolista que ha movido mucho de posición, pero que yo creo que él se siente sobre todo cómodo en esa banda izquierda, que es la característica que le hemos visto dentro del Napoli, ¿no? Un equipo que ha sabido entender su calidad, que ha apostado por él y que se ha convertido probablemente en uno de los jugadores más importantes de la historia de Georgia, un jugador que ya está rondando, si no me equivoco, casi los 100 millones de euros de valor, según fuentes como Transfermarkt, dentro de lo que es el mercado internacional. Me parece que un jugador tan importante a nivel de mercado del fútbol georgiano, me parece que es dar un paso de gigante. Dentro de lo que es el paso adelante que os comentaba, ¿no? Dentro de lo que es esa evolución, dentro de lo que está siendo el juego de Georgia, incluso antes os comentaba, ¿no? Esos partidos, la Nations League, quizá el cambio más significativo, ¿no? de esos partidos de Nations League a lo que ha sido después la clasificación, por ejemplo, a la Eurocopa, sí que me parece que ha habido ciertos cambios, ciertas evoluciones en el juego que pasan también por la propia portería, ¿no? Hemos pasado de tener un portero veterano, un portero que daba bastantes garantías dentro del equipo georgiano, que era Loria, para pasar al talento emergente, al talento dentro de una de las grandes ligas europeas, como es Mamardashvili. Estamos hablando de dos futbolistas impresionantes, con una seguridad tremenda. Loria se lesionó precisamente en uno de los partidos clasificatorios que hizo que Mamardashvili pudiera tener cierto protagonismo, perdón, en Nations League. Mamardashvili empezó a tener cierto protagonismo. Después ya en los partidos clasificatorios ha sido él el elegido siempre por delante de Loria, que es uno de los grandes pilares de esta selección en sus últimos pasos. Pero bueno, me parecía característico, me parecía impresionante ver cómo la evolución también ha llegado a la portería, ¿no? Dentro de lo que está siendo un poco esos pasos hacia adelante de una selección que quiere crecer, que lo está haciendo y que cada vez está sacando más talento, incluso en una posición tan complicada, o suele ser tan complicada como la portería. A mí Mamardashvili me parece uno de los grandes talentos del fútbol europeo. Me parece que es un jugador que, más allá de la edad que tiene, porque tiene todavía 22 años, tiene mucha evolución por delante, creo que es un jugador que, a pesar del gran tamaño que tiene, rozando los 2 metros, tiene una agilidad impresionante, tiene una capacidad de reflejos, una capacidad de reacción, la voluntad para irse al suelo con una velocidad impresionante. Es muy difícil sorprender a Mamardashvili, es muy difícil sorprenderle por alto, por esa envergadura, es muy valiente, pero sobre todo yo creo que en esos 1 contra 1 creo que es un jugador que sorprende, ¿no? Por esa capacidad de reacción. Dicho esto, sí que hay 4 jugadores que me gustaría comentar. 4 jugadores que a mí, por diferentes razones, me han impresionado más en estos partidos que he estado viendo, ¿no? Sí que creo que había que citar a alguno de ellos. De hecho, he hecho un hilo en Twitter nombrando a los 6 jugadores que más me llamaban la atención. Hay gente que me ha pedido a un séptimo que también he querido nombrar porque me parecía bastante lógico y bastante justo hacerlo, como es Mika Utache, que lo tenéis aquí con la camiseta del Metz, la última foto, la 4ª foto. El primero que cito, y con la camiseta del Hamburgo, precisamente por esa etapa que tuvo en el fútbol alemán, en la segunda división alemana, Chuck Betache, un futbolista que a mí me parece bastante llamativo, bastante impresionante, jugando como interior, un futbolista que puede jugar en banda, que puede jugar detrás del delantero, que puede jugar en el carril interior, siendo un apoyo, siendo un futbolista que tiene esa capacidad para asociarse, pero sobre todo que destaca por esa electricidad a la hora de jugar el balón, a la hora de tenerla, a la hora de buscar un poco la salida en espacios reducidos. Creo que es un futbolista con bastante talento a nivel de regate, ¿no? A nivel de salir por un lado, por el otro. Es un jugador bastante engañoso y que complica bastante la vida a la gente que le intenta presionar, ¿no? Es un futbolista, yo creo, con bastante buen nivel. Ahora mismo está en el Watford inglés, es un futbolista de 24 años, todavía tiene capacidad de evolucionar, pero es uno de los jugadores más maduros dentro de una generación, yo creo, bastante importante e imponente dentro del fútbol georgiano, ¿no? Dentro de los jugadores más jóvenes que están siendo importantes dentro del fútbol georgiano. El siguiente, ahí ya con la camiseta 23 de Georgia, es Davitashvili, un futbolista que a mí es que me tiene enamorado. Tenéis un vídeo aquí precisamente, os lo dejo, hablando de su figura
hace unos meses, si no me equivoco es un vídeo de julio. Me parece un futbolista impresionante. Creo que es un jugador muy llamativo, con muy buen manejo de las dos piernas, que puede jugar en banda, pero que también ha jugado como punta. Creo que es un futbolista que se puede adaptar también a esa posición de media punta o interior para jugar bastante en la frontal. Es un jugador que viene siempre hacia adentro, que tiene la capacidad de disparar con ambas piernas, que tiene mucha potencia en ese disparo, que tiene mucha precisión. Jugador muy bueno también en el regate. Creo que lo tiene absolutamente todo. Es verdad que quizá le falta un poco de velocidad punta, pero creo que es un jugador que francamente, creo que está por debajo de su nivel jugando en el Girondins de la Ligue 2, ¿no? Yo creo que ahora mismo, dentro del segundo nivel del fútbol francés, me parece que está un poquito desaprovechado, ¿no? Sí que me gustaría que diera el salto a un nivel superior, poderle seguir un poco más su fútbol, porque me parece un jugador realmente impresionante y lo ha demostrado precisamente en el Europeo Sub-21. Precisamente de ese campeonato y precisamente dentro de ese equipo, de esa generación, está Mekbabišvili, un futbolista que es que, ¿cómo podríamos definirlo sin ser injustos? Creo que es un jugador al que normalmente no se le achaca demasiada importancia dentro del equipo, porque su trabajo muchas veces es bastante oscuro, ¿no? O bastante invisible. Es uno de esos futbolistas que desde la posición de mediocentro defensivo es capaz de cortar tantísimas intervenciones del rival que llega a desesperar. Es un jugador con muy buena gestión del balón, sobre todo, y rapidez y coherencia a la hora de cortar esos balones e iniciar jugada. Creo que es un futbolista que está creciendo mucho, también 22 años, jugador que sigue además en la liga georgiana, algo que a mí me sorprende precisamente. Dinamo Tbilisi, un gran exponente dentro de ese europeo sub-21 del que hablábamos, un futbolista que además era el capitán de ese equipo. Realmente es un jugador que a mí me deja impresionado y que me llama poderosamente la atención. Y ya cerramos con Mika Utache, ese delantero centro del Ajax que pasó por el Metz, como podéis ver en la fotografía, un delantero referencia con bastante buena capacidad para ir al espacio, un jugador que además tiene esa voluntad de asociarse o de darse la vuelta y asociarse con sus compañeros. Creo que tiene esa capacidad, aunque no sea su gran fuerte, y creo que es un jugador que puede seguir creciendo. 22 añitos también, uno de los pilares de la construcción de esta nueva Georgia, y yo creo que va a estar dentro de los planes de Willy Sagnol en los próximos pasos a dar por esta selección de Georgia. Por lo tanto, creo que con estos 4 jugadores con los que hemos comentado antes ya podemos ir definiendo un poquito lo que a mí me parece la hoja de ruta fundamental de esta selección de Georgia, después de haber visto, si no me equivoco, 10 partidos de esta selección en los últimos días, ¿no? Sí que me parecía importante tener recuerdos recientes de lo que estaba haciendo esta selección, de dónde estaban sus virtudes, porque me parece que es un equipo ciertamente peligroso. Es verdad que dentro de lo que es la rivalidad con una selección como la española, ¿no? O como puede pasar con Noruega, por ejemplo, que es otro equipo yo creo muy fuerte, ¿no? Sí me da la sensación de que Georgia no es un equipo que debiera inquietar por calidad o por nivel de juego a una selección como la española, pero sí que es un equipo que inquieta a cualquier selección precisamente por esa capacidad para adaptarse a diferentes espacios, a diferentes escenarios. Creo que es una selección que no sufre en ningún contexto, y eso me parece que es algo bastante llamativo. Domina desde esa función camaleónica, ¿no? De ser capaces de adaptarse a la voluntad o al buen hacer de la selección que tenga enfrente. No se siente incómoda y por lo tanto siempre va a surgir alguna oportunidad de poder complicar mucho la vida al rival. Creo que es algo que además, sin ir más lejos, creo que España ya lo ha sufrido, ¿no? Tengo por aquí ya la chuleta, ¿no? Porque si no me equivoco, en 2021 España ganó 4-0 a Georgia, por supuesto. Es un partido en el que más o menos se demuestra lo que se puede esperar de España con respecto a una selección de este tipo, pero en marzo de 2021 Georgia, yo creo, haciendo un partido bastante potente, queda 1-2 con España, haciéndole sufrir mucho al equipo español, con un gol muy tardío, que es el que termina resolviendo un poco la papeleta. Lo consigue Dani Olmo en el minuto 91. Precisamente en ese partido es donde marca Kvaratskhelia, uno de esos primeros movimientos importantes a nivel internacional para demostrar quién era, demostrar qué tipo de futbolista estaba empezando a nacer. Hablamos del año 2021.
Y bueno, dentro de esta hoja de ruta creo que también hay que fomentar que se conozca de que defensivamente esto es un equipo bastante bien trabajado. Ya no solo a nivel defensivo en cuanto a cómo se mueve o cómo se comporta la defensa, sino también por esa capacidad para que su portero siempre sea importante. Mucho y muy buen rendimiento de los porteros en todos sus partidos, en todos los partidos que yo he podido visualizar, muy pocas derrotas además, muy pocos goles en contra. Es una selección que concede bastante poco ante selecciones que realmente tienen bastante potencial ofensivo. Ante Noruega, por ejemplo, me parece que hace un partido bastante honroso. Es verdad que no domina, es verdad que no es un equipo que plante sus ritmos, pero sí que tengo la sensación de que es un equipo que tiene la capacidad de conseguir muy buenas oportunidades cuando parece que está todo perdido o cuando parece que el otro equipo es el que está llevando la iniciativa. Esa verticalidad es precisamente la que le da las oportunidades, ¿no? Eso les lleva también a la necesidad de tener una eficiencia goleadora. Creo que es un equipo bastante vertical, bastante capaz de llegar muy rápido en pocos pases a portería contraria, pero van a dotarse de muy pocas oportunidades, por lo tanto necesita esa eficiencia goleadora. Ya no solo Mika Utache, ¿no? Jugadores como el punta del Ajax son necesarios para esto. Kvaratskhelia, el propio Davitashvili, que ha jugado mucho como punta en este equipo de Sañol. Me parece que son piezas fundamentales para entender que los goles les hace cualquier jugador que llegue a posición de disparo, ¿no? A posición ventajosa. Creo que en ese sentido intentan utilizar el talento bruto de esta selección, que son jugadores que se meten mucho a carril interior, que fomentan que aparezcan en segunda línea, como el propio Davitashvili, ¿no? O como Chakvetadze. Creo que son jugadores que aparecen mucho en situaciones en las que la jugada puede terminar en gol y que haya sido una jugada relámpago, ¿no? Se plantan muy rápido en área contraria y son capaces de conseguir rendimiento goleador con muy poquitas oportunidades. Y bueno, vamos a hablar también un poquito del posible 11 que puede alinear la selección georgiana. Bueno, ya veo aquí un error, como es común en mí, equivocarme cuando hago las infografías. He puesto a Chakvetadze como pivote, me he equivocado, es Mekbabishvili, el jugador que yo quería poner ahí. En portería Mamardashvili, Dvali en perfil izquierdo, Kasia en el centro, Birkbelia en el perfil derecho. Ambos perfiles de la defensa, ambos jugadores han podido jugar en algún momento como lateral derecho y como lateral izquierdo. Por lo tanto, es algo que yo creo que también hay que tener muy en cuenta para esa salida de balón o para esa capacidad para unirse mucho a Gocholishvili y a Azarov, que también son tradicionalmente laterales. Por delante, ya digo, Mekbabishvili, no Chakvetadze, que es un jugador bastante más ofensivo además. A Burjania, que es un futbolista que se puede adaptar también a un pivote, por lo tanto puede haber tramos en el que veamos un doble pivote ahí. Kiteishvili, que quizá es un perfil también un poquito más ofensivo, un poquito más de asociación para unirse bien a Kvaratskhelia o a cualquiera de los carrileros. Y bueno, por delante Kvaratskhelia como enganche y Mika Utache como punta, el punta del Ajax del que hemos hablado antes. Por lo tanto, fuera de ese error que he tenido en el pivote, yo creo que me lo perdonaréis, Mekbabishvili se me ha ido el nombre a Chakvetadze, he confundido al jugador del Dinamo Tbilisi con el del Watford. Doy un poco mi visión de lo que puede ser ese 11 que se encuentra España. Creo que estamos ante una selección realmente que puede inquietar un poco a España y que, sobre todo, debería hacer respetar a España a este equipo y saber que se le puede complicar un poco la película, ¿no? Estamos hablando de una selección que, sin tener un nivel élite en Europa, sí que puede tener armas para plantarse rápidamente en portería rival e intentar aprovechar cualquier circunstancia de debilidad en el equipo contrario. Por lo tanto, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta revisión de lo que va a ser el próximo rival de España, una Georgia que a mí me gusta especialmente, creo que es un equipo sin demasiados complejos, que se adapta bien a cualquier escenario. Le he visto en partidos con dominio de la posesión, en otros en los que prácticamente no tenían un 40%, partidos en los que han tenido muchas oportunidades, partidos en los que han tenido muy pocas, partidos en los que el portero prácticamente lo ha parado todo, partidos en los que no les han creado ninguna ocasión. Realmente he visto una selección de Georgia muy bien trabajada. Creo que Willy Sagnol está haciendo
un trabajo encomiable y, por supuesto, creo que es un buen repaso de lo que puede tener o no puede tener Georgia contra España en el partido de mañana. Así que, si estáis viendo el vídeo como viernes 8, esta noche jugará España contra Georgia. Espero que disfrutéis del partido, espero que podáis ver una victoria de España en ese clasificatorio para la Eurocopa de 2024, y como siempre os recuerdo que tenéis que suscribiros si no lo habéis hecho ya, porque es completamente gratis. A mí me ayudáis un montón y hacéis que esta comunidad sea cada vez más grande para hablar de fútbol alrededor del mundo con cada vez más personas. No os olvidéis de comentar aquí abajo diciéndome qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido este repaso por el fútbol georgiano y, sobre todo, si tenéis algún jugador que os guste especialmente. A mí me gusta mucho Davitashvili, Zuriko Davitashvili, el jugador del Girondins. Espero que vosotros también, si tenéis algún jugador que os llame la atención, ya no solo de ahora, sino también del pasado, porque a lo mejor a alguno le gusta Kaka Kalache, alguno de esos futbolistas históricos que han pasado por la selección georgiana, me gustaría que me lo contarais en comentarios. Así que nada más, espero que os haya gustado, como digo, y muchas gracias como siempre por estar al otro lado.